Buenas noches, bienvenidos a Control Noticias. Como siempre, bueno, casi como siempre, ayer me disculpo, no estuve por acá, pero pues ya estamos aquí con información, con comentarios, con nuestros enlaces. Usted ya lo sé, y siempre con el gusto de saludar a Alfredo Dávila Domínguez, que ayer se aventó el Control Noticias solo, o prácticamente solo, un rato que estuvo también por acá el máster Arturo Santillán, que además lleva la producción y la sección de Control Deportes. Así que muchísimas gracias, Alfredo. Buenas noches. Hola Arturo, buenas tardes, noches. Te saludo con muchísimo gusto. Por supuesto, a toda la audiencia, a la banda que ya está conectada y a los que están por hacerlo y a los que están indecisos, conéctense, porque el programa de hoy, los temas que tenemos para compartir el día de hoy con todos ustedes, para estarlo como quieran. La verdad están buenos, están bien interesantes los temas y esperemos estar nosotros a la altura de la importancia de estos temas para en algunos casos informar, analizar y por qué no, pues opinar sobre los mismos y también, antes que se me pase, pues sí, reiterar lo que tú dices ayer, como que se rifó el maestro Santillán porque estuvo en su sección de deportes, como siempre produciendo, y luego aparte, pues por ahí estuvimos interactuando entre nosotros y se me va el nombre de esta chica de gastronomía, que ayer nos acompañó y con un tema interesante, ¿no? Y Selma Ledri, acerca Selma de Ledri. Selma Ledri. Sí, Sí. sí. Y bien interesante. Hablamos del tamaño de los intestinos bueno, y hablamos de la carne asada y de la cocina poblana y bueno, en fin, pero hoy hablaremos de otras cosas, así que bueno, pues yo me declaro listo, Arturo, amigos. Pues Alfredo, yo creo que sigue este tema del espionaje. Ayer yo no lo pude comentar, de hecho, creo que he participado por ahí en algunas entrevistas, sobre todo en algunas televisoras del extranjero, pero creo que esta es la primera vez que voy a hablar, bueno, pues en uno de mis espacios sobre este asunto que Sí, oye, a ver, a propósito, es que sí me contaron que ayer estuviste muy solicitado durante el curso del día, justamente, bueno, pues porque fuiste uno de los ¿cómo afortunados ganadores, dicen, en las rifas, ¿verdad? Y el afortunado ganador es fulano de tal. Bueno, pues tú fuiste uno de los afortunados ganadores con el asunto de Pegasus, Arturo. Pues sí, desafortunadamente me tocó también. Mira, yo lo comentaba hoy en alguna entrevista, no, pues finalmente uno pues nunca habla mucho de las cosas que le pasan como reportero, pero yo tengo muy claro que por allá de 2002, 2003, recordarás quién estaba en el gobierno de Coahuila. Y yo estoy convencido de que fue la Secretaría de Gobierno de aquel tiempo que en una ocasión, en un acto pues intimidatorio, me llegó una llamada de un número desconocido, de esas que aparecen así, número desconocido, sin Sí, ningún número. Y resulta que me reprodujeron en la llamada una conversación que había tenido yo un día antes por teléfono, una grabación. Y me parece que fue un acto intimidatorio o en el mejor de los casos que uno de los espías del gobierno me había querido alertar sobre esas escuchas Bueno, telefónicas, ¿no? Un alma sí, caritativa. Arturo, Pero que no, yo nunca creo falta. que fue un acto intimidatorio en definitiva, que desafortunadamente pues me tocó muy joven, tenía yo 21, 22 años, y bueno, pues creo que uno más o menos sabe, ¿no? Que esas cosas suceden. Me parece particularmente grave en esta ocasión que pues se ha documentado como parte de esta iniciativa global
del Pegasus Project, que se ha identificado a 25 periodistas mexicanos, la mayoría, no todos, pues incómodos al gobierno peñanietista, como también a los dirigentes sociales, como también a los actores políticos que se vieron afectados por esta invasión a la privacidad, que es, en definitiva, pues un acto criminal. Un acto criminal que yo considero se agrava, Alfredo, por el hecho de que es perpetrado con el objetivo de vulnerar la libertad de expresión y por lo tanto vulnerar el sistema de libertades y en consecuencia el sistema democrático y el Estado de Derecho. Entonces, tiene connotaciones cuando se trata de periodistas, cuando se trata de dirigentes sociales, cuando se trata de dirigentes políticos, que no son por privilegio de las personas en sí mismo, sino por el privilegio de la actividad que realizan para un país o para una región o para un estado. Y en esa medida me parece que puedo decir en este momento que la respuesta del presidente López Obrador, aún habiendo sido uno de los espiados junto con su familia, no fue fue más contundente la doctora Beatriz Gutiérrez Müller que el propio presidente, que se limitó a decir que él no espía. Cuando aquí creo que es indispensable que exista un acto, una expresión de voluntad política para no solo resolver y sancionar a los responsables, sino establecer pues garantías de no repetición que vayan más allá de la declaración por sí misma. Y creo que, bueno, en esa medida, creo que quizás el presidente pues no ha tenido los arrestos para reaccionar a este asunto, Alfredo. Sí, en definitiva, Arturo, naturalmente que es muy grave y naturalmente que tiene que mover a la indignación. No del gremio periodístico, no de los de la clase política que siempre utilizan este tipo de cosas para agredirse mutuamente. No, yo creo que la indignación debe partir de una sociedad que debe entender el trabajo de los periodistas y entender que tú lo explicabas, tú ya lo adelantabas mucho en esto, entender que no, que los privilegios, entre comillas, de que goza un periodista, pues no son tales, son circunstanciales e inherentes al trabajo periodístico, pero no es un privilegio y mucha gente así lo asume. Ahora, estamos hablando de espionaje y en este momento estamos asistiendo al desvelo de una actividad en particular a través de este sistema. Hay un programa israelí, ¿no?, que se llama Pegasus y todo esto. Pero habrá, con toda certeza, Arturo, amigos del auditorio, con toda certeza habrá más adelante algunas otras formas más sofisticadas aún, con una mayor tecnología, que vayan a ser utilizadas para estos mismos fines, para este amedrentamiento del que tú hablabas a los periodistas y demás. Pero en el pasado, Arturo, también se dio el espionaje a los periodistas, se dio el amedrentamiento, a veces casi directo, te intervenían en el teléfono, te estaban escuchando, y cuando no, a mí me tocó mucho en mi primera época de reportero, que filtraban ahí a unos tipos. Bueno, había disque reporteros con credencial de reportero de inteligencia militar, había disque reporteros del CISEN, había disque reporteros de ¿cómo le decíamos? Bucareli News, a los que eran reporteros de Bucareli News, a los de Gobernación. Bueno, había infiltrados ahí entre las filas de los reporteros
una cantidad enorme de estas gentes que hacían más o menos el mismo trabajo, andaban ahí con los reporteros, iban con ellos a convivir, a tomar el trago, a comer, y claro, su trabajo era ir a reportar todo lo que decíamos y demás. Siempre ha habido esto, lo cual no quiere decir que no nos indignemos por lo que pasa ahora, claro. Me acuerdo mucho ahora que lo mencionas, porque siempre sabíamos, yo me acuerdo que tú les llamabas de una manera muy peyorativa, los orejones, ¿no? Las orejas, los Pero ahí vienen orejas, los sí. orejones. Pero además se los decía en su cara, ¿no? Sí, A sí. lo mejor era, bueno, estábamos Pero chavos. hubo una en particular inclusive lo hicimos reportaje, y lo hice un reportaje porque cuando estuvimos en la mina Pasta de Conchos haciendo la cobertura de aquel accidente minero en 2006, y me acuerdo que al poco tiempo llegó por ahí un personaje con cámara de video que solía andar haciendo coberturas, y como en los primeros días del accidente, que siguieron al accidente, llegó prensa internacional y de un ¿Y montón cómo de no? televisoras nacionales, extranjeras, y había corresponsales de todas partes y enviados y tal, pues era muy fácil que cualquiera pues se metiera ahí como reportero. Pues claro. Algunos se quedaron mucho tiempo. Uno de ellos, yo me acuerdo, estaría todavía 1 año, 2 años, durante muchos meses ahí en la región carbonífera. Juan Andrés Martínez Flores, Juan Andrés Martínez Flores, nuestro amigo y compañero. amigo, corresponsal de Televisa. Y bueno, pues en ese contexto había este tipo que traía una cámara y andaba siempre en todas partes. Se metía, luego se había vuelto de mucha confianza para las familias, para las viudas de los mineros fallecidos ahí. Y luego, muy cercano también con el obispo Raúl Vera, iba a todas sus actividades. Y en una ocasión se dio un breve zipizape, un zafarrancho ahí con priistas y panistas en algún contexto electoral. Y alguien lo identificó. Y me acuerdo que me dijeron, mira, es Jorge Sánchez Ortega. Y anduve preguntando, y efectivamente se había presentado como Jorge Sánchez, y no era un reportero que cubría actividades, era el mismo Jorge Sánchez Ortega, que había sido detenido en Lomas Taurinas como agente del CISEN, aquel de la chamarra ensangrentada, que además se parecía mucho en las imágenes. Le daba un parecido a Mario Aburto, y que se lo llevan detenido todo golpeado, y luego salió que era un agente del CISEN. Pues era él, era el mismo, que inclusive estuvo bajo investigación porque había hipótesis de que había sido el segundo tirador. Y algunas de estas hipótesis, pues ya ves cómo hacen los trazos de las trayectorias y todo esto de los disparos. Y a mí me pareció algo bastante fuerte que una personalidad tan oscura procedente de los cuerpos de inteligencia, de la policía política más peligrosa de este país, pues hubiera estado coincidiendo con nosotros durante tanto tiempo. Sí, sí. Y bueno, lo que hice con el reportaje fue básicamente pues lo que vemos en las películas de espías, quemarlo, ¿no? Claro, sí, estos tipos son como los submarinos, los obligas a salir a la superficie y los nulificas, pero siempre han pululado en las filas periodísticas confundidos. Algunos de ellos, Arturo, auditorio, logran colarse a un medio de comunicación cualquiera, porque no importa lo que les paguen, es lo de menos para ellos quieren tener una representación en un medio, logran colarse. Y entonces pues, se dedican a eso, a espiar, sobre todo antes era muy, muy común. Ahora, insisto, bueno, pues se va sofisticando, pero es lo mismo, en esencia es lo mismo. Pero antes era así, muy, muy claro, ¿no? Y no pasaba mucho tiempo sin que pues, los mismos compañeros los descubriéramos.
y aunque no podíamos hacer mucho, cuando menos sí nos dábamos el lujo de señalarlos. Mira, ellos no son reporteros, ellos son, este es de gobernación, este es de inteligencia militar, de tal y de tal. Pero sí, algunos tenían credenciales de medios de comunicación y se hacían pasar como nuestros compañeros, nos traicionaban, esa es la verdad, iban y daban informes de nosotros y demás. Había también dentro de pues, toda esta fauna reporteril, la fauna periodística, otros que si bien sí eran reporteros de una trayectoria larga, pues también combinaban su actividad y sus ingresos, por supuesto, llevando información acerca de las actividades que hacíamos nosotros, los reporteros, llevando información o bien mandando mensajes. Oye, pues fíjate que escuché por ahí que dijeron que estabas diciendo cosas y que pues, era peligroso. Yo te aviso porque somos amigos, ¿verdad? Para que te cuides. En fin, todo este tipo de cosas. Siempre se ha dado, Arturo, siempre nos han tratado de intimidar y bueno, pues creo que no lo han hecho tan bien porque pues ahí seguimos algunos y otros que vienen. Siempre va a haber quien esté buscando hacer su trabajo, bien o mal, pero un trabajo derecho, ¿no? Honesto, más allá de la calidad o no. Es como una actividad muy baja, muy deleznable, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Espiar gente, estar llevando y trayendo informes. A mí creo que, parafraseando a don Julio Scherer, viven la vida que desprecio. Es absolutamente Sí, eso es genial, genial. ¿no? Sí, viven la vida que uno desprecia, ¿no? Más allá de las prebendas económicas y demás, les puede ir muy bien, pero sí son gente con una actividad deleznable. Y bueno, insisto, ahí están. Ahora, muchos que siempre han sido así, lo siguen haciendo ahora a través de las redes. Les ordenan atacar a quien, osa de pronto pues señalar a algún político, algún mal proceder, ¿no? De algún funcionario público, y entonces tienen de estos gatilleros a sueldo que empiezan a atacar de manera feroz, ¿no? A quien se atreve a criticar. Porque y yo insisto en esto, equivocado, ¿no? Un periodista profesional, bueno, pues hace su trabajo, puede estar equivocado o no, pero lo que no se vale es de que cuando se siente un funcionario público atacado, la respuesta sea enviar a estos, mandar a estos, pues a estos sujetos a atacar de manera feroz, escudados en el anonimato cobarde y llenando de insultos y calumnias a los verdaderos periodistas. Creo que tenía ganas de decir esto, porque se da, y se ha dado siempre. Diario. Todos los días. Sí. Pero bueno, mira, Alfredo, volviendo al tema del espionaje, pues por lo visto fue un asunto, pues auténticamente hasta de los más altos niveles. O sea, bueno, ya lo vimos con el presidente López Obrador, todo su círculo, como 50 personas cercanas, y hoy sale la revelación de que hasta el presidente Macron, el expresidente Macron de Francia y su familia estaba siendo espiada. No, pues Macron actualmente es el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Sí. Él y su familia los estaban espiando también. Y por supuesto, a Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente constitucional de México, pues imagínate cómo lo han de haber espiado, ¿no? El CISEN lo traía, pero cortito, espiándolo. Yo estoy seguro que fue uno de los hombres más espiados, en su momento. Él lo dice, en el ¿no? país. Sí, y digo, dice. Claro que lo ha dicho, pero es cierto. Es más, la lógica misma te dice que por sus actividades, por su actividad, pues,
debe haber sido un hombre muy, pero muy, muy vigilado, muy espiado por los aparatos que tenía el gobierno, entre los cuales destaca el CISEN. Pero acuérdate también, inteligencia militar, Arturo, la Secretaría de Gobernación, tenían verdaderos ejércitos de orejas, como les decíamos que eran reporteros de Bucareli News. El caso de inteligencia militar es también toda una incógnita, porque ahí sí no sabemos prácticamente nada de cómo operan, de qué es lo que hacen. Esto lo sabemos que es del CISEN. También tiene este tipo de equipos la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría Sí, claro. General, que además ellos sí tendrían por qué realizar escuchas, pero bajo un procedimiento judicial. Es decir, escuchas que se legitiman cuando se trata de delincuencia organizada, de crímenes de alto impacto o de eventuales actos terroristas. Pero, Sí, de seguridad nacional. pero pues uno, uno anda batallando a veces para conseguir una entrevista, hombre. La verdad es que, mira, tú sorprende de pronto la verdad es que yo pienso en ti desde ayer, estaba pensando, y digo, bueno, Arturo, ¿cuándo se iba a imaginar que era objeto de espionaje? Porque te hiciste incómodo en su momento, y bueno, eso pasa. También me sorprende mucho cómo en algunos estados de la República, donde se supone que pues no hay tantos recursos como podría tener un gobierno, el gobierno federal, en estados de la República tuvieron dinero. Bueno, claro, después quedaron bien endeudados, pero tenían dinero para comprar este tipo de programas ya muy sofisticados, también procedentes de Israel, y nos espiaban a todo el mundo. Y fíjate lo que es así Y de manera ilegal, ¿no? O sea, sí, de manera esto ilegal. es una cosa criminal. Por supuesto, Arturo. Bueno, lo hemos visto todos estos años, pero apenas la semana pasada comentábamos la denuncia que había hecho el colega Arnoldo Cuellar de León, Guanajuato, por el espionaje al que fue sujeto él y PopLab en, PopLab, sí. en Guanajuato por parte de la Fiscalía del Estado, ¿no? Sí, sí, pero fíjate, por acá en estos lares que tú también conoces, muy bien, después me platicaban, ya toro pasado, como suelen decir las cosas, me platicaban que recién adquiridos esta tecnología, Arturo, para el espionaje, estos programas para poder espiar, que recién que los adquirieron, se reunían en palacios de gobierno, qué curioso, ¿no? Se reunían ahí en alguna oficina, altos mandos, es más, desde el mando más alto en el Ejecutivo Estatal y algunos colaboradores a escuchar, o sea, el morbo, ¿no? Y el grado hombre, de superficialidad, a escuchar conversaciones de los políticos de oposición y de los periodistas que espiaban, que escuchaban, y deleitándose ahí, recreándose morbosamente en escuchar conversaciones íntimas y demás. Era la medida de su intelecto, ni hablar. Sí, perosísimo, y debe ser también como muy enfermo, ¿no? De estarte Claro. enterando ahí. Imagínate. No. Hay una película donde el espía termina simpatizando con los comunistas, ¿no? Con unos, creo que eran unos guerrilleros, ¿no? ¿No te acuerdas? Mexicana. No, era una, a ver si ahorita en el transcurso del programa me acuerdo, pero estamos avanzando muy rápido en el reloj, Alfredo, y me gustaría Sí. que pudiéramos abordar otros asuntos. Y está el tema del incremento en la recaudación, y otra vez López-Gatell a la palestra. Oye, ¿qué trae López-Gatell? A ver, a ver, ¿es un distractor López-Gatell o qué papel está jugando? Porque como subsecretario de salud, pues ya nadie le creemos. Arturo, a mí me parece que ya le hace daño al equipo, al aparato, al equipo, sí, de trabajo del gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador. A mí me parece que su imagen ya le está haciendo demasiado daño, a menos
de que usé la idea de utilizarle como distractor. Es que lo que dice de López-Gatell de pronto a mí me parece sin sentido. Hoy dijo que se modificaron aspectos del semáforo de riesgos y aún en rojo, que es el color más alto, ¿verdad? El de mayor riesgo, ya cuando el semáforo está en rojo, pues bueno, ya sabemos lo que implica. Él dice que no implicará cierres de las actividades públicas, en particular de la educación, y yo diría que en particular en la educación es donde hay un riesgo altísimo, sobre todo con estas nuevas variantes como la Delta del COVID-19. Sí, y él afirma categórico que las escuelas no se van a cerrar. A mí me parece un sinsentido lo de López-Gatell, la verdad. Fíjate que rápidamente nada más voy a comentar, porque estaba yo consultando con el maestro Homero Campa, que alguna vez hablamos de esta película, y el tío Caguamas, que está por acá, dice, sí, pues es una película alemana. En efecto, es una película alemana que se llamó La vida de los otros. Ya, claro, por Es supuesto. Un clásico. un espía de la Alemania Oriental. Tío Caguamas tiene toda la reseña, de Berlín ¿Cómo se Oriental. llamaba el aparato del... La Gestapo, ¿no? No, la Gestapo era de la Alemania nazi. No, esto ya fue la Guerra Fría. La pues película esta es de la Guerra Fría. Claro, pero era como la KGB, pero alemana. Sí, alemana Ay, se me va, lo tengo en la punta de la lengua. Sí, es una gran película, ¿eh? Sí, claro, clásica. E ilustra muy bien lo que hablábamos. Sí. Oye, pero bueno, volviendo al tema López-Gatell, no quise perder el momento. Ya No, me no, volvieron no. a agarrar. Es la segunda vez que me agarran en el cuadro tomando Coca-Cola. Bueno, qué bueno que aclaras. Aguas negras del capitalismo salvaje. Oye, pues mira, es muy, muy peculiar esta obstinación que el presidente ha tenido, y me parece que también López-Gatell, respecto al tema de la tercera ola de contagios. A mí me parece que ellos han agotado esta fórmula de minimizar las TASI. Dice Arnoldo Cuellar, que además está viéndonos. La Stasi, claro, claro. Además, Arnoldo Cuellar, qué gusto. Ojalá podamos ahora sí retomar esa conversación que habíamos quedado de realizar la semana pasada, a propósito de lo que está pasando por allá en León, Guanajuato, contigo, con PopLab, y te mandamos un saludo muy afectuoso. Un saludo. En nuestra comunidad absoluta, Arnoldo. Y la Stasi, sí, Arturo, la Stasi. Claro. Efectivísima policía. Oye, y a mí me llamaba la atención de eso. En una película norteamericana hubieran puesto, no sé, a hombres jóvenes, ¿no? Y aquí eran ya adultos mayores. Unos veteranos. Sí, pero buenísimos, ¿no? Buenísimos. Pues volviendo al tema, Alfredo, López-Gatell. Hablaba la semana pasada con el doctor Mauricio Rodríguez, que creo que lo comentamos, es vocero de esta comisión para la atención de la pandemia en la UNAM, que es un grupo, un colegiado de científicos de alto nivel, como corresponde. Tú sabes que la UNAM tiene un nivel muy, muy alto académicamente en sus claustros de maestros. Sí, claro. Y pues tienen estos equipos interdisciplinarios en los que van tomando determinadas decisiones o interpretando diferentes cosas, y han sido muy, pero muy obstinados en evitar el sesgo político, en tratar de mantener un mensaje estrictamente científico, como corresponde pues a un tema de esta naturaleza. Y a unos universitarios. Por supuesto, y el pasado jueves yo tuve una plática con él, y me llamó mucho la atención
que en su perspectiva, o sea, lo que ya tiene definido la UNAM es que por cómo están las cosas, como mínimo, ellos no regresan a las aulas hasta el mes de enero. Claro. No hay posibilidad de que las instituciones de educación superior tengan un regreso a las aulas de inmediato. Y me parece que ese indicador que también está presente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde pues tenemos amigos que son maestros, que trabajan allá en el sistema educativo de educación superior, pues están en las mismas. Están viendo que no hay un regreso efectivo, que por el contrario se están perfeccionando algunas herramientas para el trabajo a distancia, que cuando he podido platicar con algún rector de universidad, lo que me dicen es que hay dinámicas que ya no van a volver, o sea, que en realidad lo que están logrando con este momento es establecer planes de estudio que van a ser, pues ahora sí que híbridos ya para siempre, o sea, híbridos y cosas flexibles. Sí. y flexibles que se van a hacer a distancia y otras que se van a hacer presenciales, pero nadie cree que puedan regresar o que vayan a regresar el próximo semestre. Me parece que... Sí, claro, quien lo está manejando de una manera seria, creo que hay coincidencia en eso, insisto, para quien lo maneja de manera seria. En algunas universidades, creo que la primera universidad, ya hubo una universidad norteamericana que pide como requisito para inscribirse en el próximo ciclo escolar o en el próximo semestre, no sé cómo se manejen allá las universidades, me parece que también es así por ciclos semestrales. Pues bueno, su registro estará condicionado a que o ya estén vacunados los aspirantes, o bien a que acepten vacunarse antes de admitirlos. Así. Bueno, sí, los derechos humanos, sí, las libertades individuales, sí, lo que usted quiera y guste, pero si usted quiere estar en esta universidad, si usted quiere venir como alumno, como maestro, aquí al campus universitario, usted deberá estar ya vacunado o aceptar vacunarse, de lo contrario no entra. Y claro que es una actitud responsable, Arturo, porque además así debe ser, pero a ver, yo no sé si tú me pudieras explicar esto. Fíjate, te voy a leer un párrafo muy pequeñito de lo que dice López-Gatell en una declaración un cuanto larga. Dice, no es lo mismo una epidemia cuando arranca con una sociedad en posibilidad de hacer medidas más extremas para mitigar, como reducción de movilidad y la necesidad de preparar las capacidades hospitalarias. La sociedad está cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia, y lo que uno le puede pedir a la sociedad en cuanto a reducción de movilidad no es lo mismo a lo que era en febrero de 2020. Arturo, ¿no habrá redactado la pregunta de la encuesta nacional López-Gatell? Sí, o sea, mira lo que está diciendo. A ver, yo no entiendo nada. O quizá yo ya tengo alguna cosa que me hace inentendible, ininteligible el mensaje de López-Gatell. No, es que no entiendo. Es que son perogrulladas. Claro que todos estamos cansados. Claro que no es lo mismo al principio que ahorita. Pero claro también que ya México no se puede dar el lujo de perder más vidas humanas. Vidas humanas. Ya no podemos darnos ese lujo. Insisto, de que mueran más mexicanos, más gente, por ocurrencias. Por ocurrencias. Con esta nueva variante, el Delta, si no se toman las medidas estrictas, esto va a ser una masacre. Fíjate, en esta conversación con el doctor Rodríguez decía que una de las, decía, hay dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que la tercera ola, que ya está, Sí. no va a causar, no va a ser tan letal como la ola de enero, la llamada segunda ola, ¿no? La segunda. Que fue esto posterior a diciembre y que pasando diciembre y que disparó todos los indicadores
tenía los hospitales abarrotados en la Ciudad de México, el Estado de México, etcétera, en diferentes entidades de la República. Entonces, no va a ser una ola tan letal, pero sí va a tener una gran cantidad de contagios ambulatorios. Sí. Y entonces dices, pues es una buena noticia, ¿no? Dices, sí, pero la mala es que aún siendo contagios ambulatorios, las secuelas que se estiman en 120 expresiones diferentes sí. post-COVID, van a ser una presión muy severa sobre el sistema de salud. O sea, fíjate la gravedad, o sea, a final de cuentas dices, ok, qué bueno, no nos vamos a morir, pero la presión va a ser muy severa sobre el sistema de salud pública de este país, de manera que no sabemos hasta qué punto los padecimientos derivados del contagio vayan a poder ser atendidos. Y esto, además de tener un impacto económico, pues tiene un impacto en las sociedades, en la calidad de vida de las personas, en las familias, en su desempeño laboral. O sea, hay en la cuestión emocional. Por supuesto. Entonces, por eso dicen, pues lo mejor es tratar de evitar que se vuelva a la normalidad escolar, mientras que, por otra parte, hay una serie de presiones de organismos internacionales, particularmente UNICEF, UNESCO, que están diciendo es urgente regresar a las aulas. Entonces, en medio de todas estas posiciones, creo que luego resulta muy complicado poder saber cuáles son, digamos que, las medidas eficaces o los puntos de equilibrio, Alfredo. Sí, es que justamente es lo que habría que buscar, ya lo has dicho, los puntos de equilibrio. Porque sí, a ver, también hay una corriente muy importante de personas, de todas las clases sociales, de todos los estratos de la sociedad, de las sociedades, que dicen, bueno, es que en un momento tenemos que volver a la normalidad, tenemos que buscar regresar a la normalidad y estaríamos de acuerdo, por supuesto, pero con un criterio que tenga siempre por delante cuidar de la vida humana. Sí, pues esa es la prioridad, con toda seguridad. Sí, pero a ver, de pronto resulta, Arturo, que parece ser que en algunas regiones industrializadas de este país, que de eso mucho hay acá en el noreste, Nuevo León, Coahuila, etcétera, está prevaleciendo más la idea de la normalidad, de la productividad, de la producción, por encima de cualquier otra consideración, de tal suerte que cuando un obrero de 22 o 23 años, Arturo, se siente mal y llega a la planta y le dice a su jefe, traigo algo, mira, no, a ver, si te siento, vete a tu casa, te vamos a pagar 2 o 3 semanas, las que necesites, vete a tu casa y regresas. Y esos casos ni son reportados a Secretaría de Salud, evidentemente, pues no son cuantificados ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni a nivel nacional, y no sabemos nada, porque sí, si bien esos jóvenes obreros, pues no tienen síntomas, es más, casi son asintomáticos, pero pues en ese periodo de 2 a 3 semanas que los mandan de las factorías a sus casas, no van a estar en sus casas, andan en todas partes, están contagiando a otras personas, pero bueno, lo que prevalece es, insisto, este criterio de colocar a la productividad por encima de cualquier otra cosa, y eso sí me parece muy, pero muy grave. Por supuesto. Y este tema de la productividad ha sido también muy discutido y dicen los académicos, discutido y discutible. Porque Discutible. Sí. tú recordarás que después del cierre, del cierre del trimestre, abril, mayo, junio,
se da la apertura a la llamada nueva normalidad, fue como lo llamaron, ¿no? Sí. Y se privilegian 3 sectores productivos, que fue automotriz, que fue construcción y algo que a mí me sorprendió muchísimo, minería, ¿no? Minería también, claro. Y esto me parece que, pues sí, alarmó, porque por una parte, pues son actividades productivas que implican mucha proximidad entre los trabajadores, pues necesariamente por cómo son los procesos productivos en cada caso, y por otra parte, por la urgencia de atemperar los efectos económicos de la pandemia. Estas ecuaciones, Alfredo, han sido, yo creo que sumamente confusas. A mí no me gustaría estar en los zapatos de un presidente de un país, de este y del que sea, teniendo que tomar decisiones sobre este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, pero las presiones son durísimas. Durísimas. Las presiones son de veras terribles para los gobiernos estatales, para los gobiernos municipales, estatales y naturalmente para el gobierno federal. Es decir, a ver, yo tengo en mi planta de Saltillo, digamos, tengo invertido millones, miles de millones de dólares y yo no puedo tener parada no puedo tener parada mi planta. Tenemos que trabajar. Y entonces, claro, pues, a ver, empiezan a hacerse de la vista gorda, no hay personal de salud que esté vigilando estas plantas, es lo que ellos reportan y se acabó. Los sindicatos, Arturo, los sindicatos brillan por su ausencia, brillan por su pasividad, por su ineficacia. Los sindicatos no existen más que solo para cobrar las cuotas de los obreros. Yo he tratado de entrevistar, he buscado a los dirigentes sindicales, sobre todo de las plantas automotrices, no dan la cara, ellos no saben lo que está pasando, y si saben lo que está pasando con sus colegas, con quienes se supone los eligieron como sus representantes, pues se hacen de la vista gorda, más bien es eso, se hacen totalmente de la vista gorda. Esta idea de la nueva cultura laboral, que en realidad no es más que un juzgamiento corruptor entre sindicatos y patrones. Claro, y además un contubernio descarado, donde estas cosas como el outsourcing, que debía ser justamente lo que tendrían que combatir con toda energía los sindicatos. Un sindicato verdadero tendría que combatir el outsourcing. Bueno, resulta en el colmo del absurdo que hay dirigentes sindicales a nivel nacional que promueven el outsourcing, Arturo. Y esto es... Esos que llevan comisión, ¿no? Llevan comisión por tercería, claro. Pues, Alfredo, ya veo por acá que ya tenemos a nuestra invitada Beatriz Pereira, Arturo. Nuestra invitada de lujo. Es auténticamente un lujo la sección de Beatriz Pereira en Control Noticias. Tres, dos. Beatriz Pereira, qué gusto, como siempre, recibirte en este espacio de tu casa. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Alfredo, buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan. Cuéntanos, ya seguramente nos vas a sorprender con algo, que además son tiempos de varias polémicas en el ámbito deportivo y particularmente en el olímpico. Bueno, primero decir que ya arrancaron los Juegos Olímpicos. Se acaba de concluir el primer juego o la primera competencia de estos Juegos Olímpicos, un juego de softball. Jugó la selección japonesa frente a Australia y por las reglas de misericordia ya concluyó el juego. Cuando estaban en la quinta entrada, el equipo japonés ganó 8-1
Australia, y este equipo justamente se perfila para ganar la medalla de oro en estos Juegos de Tokio 2020. El japonés. Pero, las japonesas son las favoritas para ganar el oro, pero la selección de México va a estar ahí peleando, compitiendo. Hay que decirlo que es la primera vez que un equipo femenil de cualquier deporte califica unos Juegos Olímpicos, lo consiguió el softball, un equipo que está conformado por jugadoras mexicoamericanas de doble nacionalidad, el equipo de 15 está integrado por 14 que nacieron en Estados Unidos, solamente una nació en la Ciudad de México, todas ellas de doble nacionalidad, y ha habido cuestionamientos muy fuertes, ¿no? De decir, ¿por qué si no son mexicanas representan a México? ¿Por qué si no hablan español están compitiendo por México? Y habría que decir que, bueno, ciertamente el softball no es un deporte muy popular en México, que no tiene un respaldo ni una estructura ni nada que pueda permitir que efectivamente México pueda desarrollar jugadoras del tal nivel que puedan calificar a los Juegos Olímpicos. Entonces, hace unos años, en 2014, la Federación Mexicana se dio a la tarea de reclutar, hacer un tryout en California, y fueron a ver qué niñas, hijas de migrantes mexicanos, juegan en las universidades a buen nivel. Las comenzaron a invitar, obviamente al principio nadie quería jugar con el equipo porque decían, este equipo pues nunca gana, está malísimo, pero con el paso de los años que fueron agarrando nivel y fueron yendo a competencias internacionales o a jugar contra los mejores equipos en ligas profesionales de Estados Unidos, comenzaron a mejorar, y de tal suerte que ahí tenemos a equipo de 15 jugadoras, 14 de doble nacionalidad, que efectivamente no todas hablan muy bien español. Por temas de racismo, obviamente, sabemos que los compatriotas o la gente que tiene raíces latinas siempre es víctima del racismo en Estados Unidos. Hablar español agudiza ese racismo. Entonces, estas chavas van dirigidas por un entrenador cubano, Carlos Caro. Es uno de los pocos deportes que, digamos, tuvo todo el respaldo de la CONADE rumbo a los Juegos Olímpicos, y ellas dicen que van a pelear la medalla de oro. Confían en poderle ganar a selecciones como Australia, como Italia, incluso a Canadá. Debutan al rato a la 1 de la mañana. Quienes se quieran conectar y seguir la primera participación de la delegación mexicana en Tokio, se pueden conectar. México en softball va a jugar contra Canadá, y consideran que si empiezan con el pie derecho, ganándole o a Japón o a Estados Unidos en la ronda preliminar, podrían estar peleando por la medalla de oro. Entonces esa es la participación. Y ya que mencionamos a la CONADE, bueno, pues decir que es obviamente la cuarta transformación en su parte deportiva, la que va a estar a prueba en estos Juegos de Tokio, al frente de la CONADE Ana Guevara. Está muy optimista, ya le prometió al presidente que le jura que va a haber buenos resultados y que le va a ir muy bien a la delegación mexicana. En los cálculos de Ana Guevara, aunque no los hizo públicos, pero que nosotros traemos sus proyecciones en la revista Proceso, en el número que ya circula, de acuerdo con Ana Guevara, México va a ganar por lo menos 10 medallas de oro, no de oro, perdón, 10 medallas olímpicas. Le apuesta por el oro en el softball, cree que se puede ganar en las 4 pruebas de clavados sincronizados varonil y femenil, que en el tiro con arco pueden caer otras 3 medallas en equipo femenil, de manera individual con Alejandra Valencia, sonorense, y en el mixto, Alejandra Valencia con Luis Álvarez, el famoso abuelo Álvarez, otras medallas ahí. Ana Guevara dice que también puede caer algo en el golf, que Diego del Real, el lanzamiento de martillo, también se puede colar en las medallas. Yo veo muy halagüeño el pronóstico de Ana Guevara. Yo honestamente, Arturo, si ustedes me preguntan, creo que México debería ir a ganar las mismas entre 4 y 6 medallas que se ganan cada Juegos Olímpicos, porque el sistema deportivo mexicano da para eso, sin importar qué tan eficiente o inepto sea el director de la CONADE, sin importar que todavía seguimos teniendo entrenadores que son empíricos, a pesar de que importamos entrenadores de China, de Cuba, para tratar de mejorar el nivel en ciertos deportes, o a pesar de lo que pase, México siempre va entre 4 y 6 medallas. Si se lograra dar la marca de las 10 que dicen a Guevara que se pueden ganar, yo te diría, tampoco habría mucho que festejar, Arturo, porque si consideras que la mejor participación de México en Juegos Olímpicos sigue siendo México 68,
con 9 medallas, 3 de ellas de oro. Pues las cuentas que entrega México nos tomó 53 años hacer una medalla más que nuestro mejor resultado cuando fuimos sede de los Juegos Olímpicos. Entonces, nada que festejar. México está muy por debajo de incluso países como Cuba, que todos sabemos de sus problemas económicos, la deserción que ha habido de deportistas y siempre quedan muy arriba de México en el medallero olímpico. México siempre está abajo de países de reciente creación, como los que pertenecen a la ex Unión Soviética. Entonces, eso es lo que da el deporte mexicano. Yo creo que serán resultados normales y discretos. Ana Guevara dice que no, ya veremos en el 9 de agosto cuando concluyan los Juegos Olímpicos, si la cuarta T nos puede presumir su músculo deportivo o si van a tener que reconocer que, bueno, pues han hecho lo mismo que todos los demás. Híjole, pues como que nos das primero una historia, bueno, a mí me parece inspiradora, me gusta esta historia de las migrantes o de las hijas de migrantes. Hijas de migrantes. Que bueno, pues reivindican su origen nacional y su doble nacionalidad y me gusta como esta historia, pero luego nos das la mala, Bueno, no, pero a ver, es que no es mala. A ver, pues es lo que es, ¿no? Yo disiento, es que no es mala, es que la frase es demoledora, la frase de Beatriz Pereira. Es lo que el deporte mexicano da. Pero por otro lado también, ahí hay un gran esfuerzo individual de algunos deportistas que mis respetos para ganar una medalla, hijo, le dan ahora sí que sangre, sudor y lágrimas, y también deben ser objeto de un reconocimiento, de nuestro reconocimiento. Son los famosos garbanzos de a libra, esta gente que a base de, insisto, de un esfuerzo extraordinario en lo individual, logran alguna cosa extra para México, y más allá de lo que Beatriz Pereira denomina, pues el rango, ¿no?, en el que nos movemos, Beatriz. Sí, yo, mira, te diría que no en todos los casos son esfuerzos individuales. Si hablamos de esfuerzos individuales, te diría muy claro el caso de Briseida Costa, que aunque no la tiene considerada la CONADE para medallista, yo creo que esta representante que va en taekwondo va a pelear muy fuerte por una medalla en este deporte que desde hace varias ediciones de Juegos Olímpicos de Sydney 2000 para acá, incluso antes cuando el deporte no era oficial y era se me olvidó la palabra, era de invitación, pues. Invitamos. Siempre ha ganado México en taekwondo. Briseida Costa se rascó con sus propias uñas. No tuvo ni un peso de su federación, ni un peso de la CONADE, se pagó ella sola su preparación, yéndose a una escuela en Miami con un entrenador también mexicoamericano que la lleva y la acompaña a Juegos Olímpicos. Ella es un caso de esfuerzo individual, pero sin embargo sí hay otros deportes en donde Ana Guevara les dio porque eso sí les gustan y les caen bien, no necesariamente van a ganar medalla por eso. Otro esfuerzo individual del de los nadadores, nuestros nadadores, son deportes de tiempo y marca, sabemos que si les va bien, a lo mejor alguno de ellos se cuela para pelear una final, lo más probable es que estarán en semifinales. Pero no les dieron nada, todo lo pagaron con el dinero de ellos, de sus padres, de sus institutos del deporte. Entonces, creo que sí es importante nada más remarcar eso, ¿no? A ver, dinero para el deporte suficiente hay, sí, pero siempre está mal administrado. En el caso de Ana Guevara le dio a los que le caen bien, a los que les gustan, a los que quiere, y a los que no, pues no. Entonces, también habría que separar las medallas. Si el fútbol varonil gana medalla, ese será un esfuerzo de la Federación Mexicana de Fútbol, del deporte privado, no es una medalla de la CONADE. Si Briseida Costa gana medalla, no será de la CONADE, será su esfuerzo individual. Si el softball gana medalla, ahí sí, digamos, la CONADE le entró con bastante dinero y muchos recursos para que estas muchachas estuvieran viajando por todo el mundo, enfrentándose a los mejores equipos, a las mejores selecciones, a los mejores equipos profesionales en Estados Unidos. Entonces, hasta las medallas hay que ponerles un valor, ¿no? Donde sí estuvo todo el respaldo institucional gubernamental
y donde, como tú dices, Alfredo, es el esfuerzo individual del deportista, su familia, sus estados, ayudando a la construcción de las medallas olímpicas. Pues Beatriz Pereira, muchísimas gracias, como siempre, te valoramos mucho, te apreciamos mucho que estés aquí. Bueno, Gracias, nos vemos Beatriz. el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues ya nos vamos, Alfredo. Regresamos y pues, hasta parece que solamente pudimos decir hola, hola, adiós. Y rapidísimo. Arturo, dame un 30 segundos porque sí. esta nota a mí me gustó. Es una nota de Reforma, pero bueno, dice, crece la recaudación por el combate al fraude fiscal. Y bueno, tú dices, bueno, sí, tiene sentido que crezca la recaudación si se combate al fraude fiscal. Pero los montos, Arturo, les leo rapidísimo. La persecución de la defraudación fiscal ha permitido recaudar lo equivalente a 2 puntos del PIB, 2 puntos del Producto Interno Bruto de México, y con ello se evitó endeudar al país y que no se impusieran nuevos impuestos durante la crisis del COVID-19, dijo el procurador fiscal Carlos Romero Aranda. Y bueno, si lo dice Carlos Romero Aranda, que es el procurador fiscal, debe ser cierto. Y a mí lo que me impacta es eso, Arturo, 2 puntos. 2 puntos del PIB es muchísimo. Es muchísimo, Arturo. Es muchísimo dinero que, pues hay que decirlo, tiene en buena medida que ver con la anulación de las condonaciones fiscales. Eso a mí yo siempre lo voy a aplaudir, sí. Hay que hacerlo, ¿no, Arturo? De los millonetas, ¿no? Sí, hay que reconocer esto, digo, tampoco se vale ser mezquinos y, no, bueno, eso a mí me parece una de las cosas, una de las promesas del presidente como candidato que ha cumplido a rajatabla. Oye, la elusión fiscal en México era terrible, era el paraíso de las empresas que eluden al fisco, y qué bueno que eso está acabando, y mira en lo que redunda. A mí me da muchísimo gusto esto de los 2 puntos porcentuales del PIB, y lo único que me restaría decir, ojalá y sean bien administrados y que no se vayan a esos pozos sin fondo de pronto, que no son las becas y demás. Y que no lo vayan a revertir en otra administración, ¿no? No, por supuesto, no, eso ya, como dice, no, Arturo, lo caído, lo ganado, ganado. En fin, esperemos que así sea. Pues Alfredo, muchísimas gracias. Le quiero pedir a quienes nos hacen favor de seguirnos en esta transmisión que no se vayan del canal de Notas Sin Pauta en YouTube, porque en unos momentos tenemos la mesa sin pauta. Vamos a estar Ernesto Núñez, Jorge Torres, estará Jessica Cermeño, posiblemente, todavía no confirmamos, pero posiblemente llegue Vietnica Batres. Y nos va a dar mucho gusto que esté por ahí, porque vamos a hablar de temas auténticamente pues relevantes. Pues habrá que escucharlos, Arturo. Habrá que estar atentos a lo que dicen. Por lo pronto, pues nosotros nos despedimos, como siempre, agradeciendo al público, a ti. Y bueno, pues que tengan muy buenas noches y hasta el día de mañana a esta misma hora. Buenas noches, gracias.